Hola, 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 amantes del romance. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Hoy prepárense porque nos vamos a sumergir en un universo de emociones, de miradas que lo dicen todo, de esas chispas que saltan a la vista. Vamos a desmenuzar, a analizar con lupa el romance a flor de piel entre Engin y Tuba, específicamente esa cita que, según el título, fue la más apasionada. Sí, señoras y señores, preparen los pañuelos, porque hoy el drama, la intensidad y la pasión van a ser los protagonistas. Antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura romántica, permítanme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan diseccionando las relaciones amorosas, analizando gestos y suspirando con cada mirada, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo, lleno de chismes jugosos, teorías descabelladas y por supuesto, mucho, mucho amor. Y ahora sí, sin más preámbulos, encendamos los motores del corazón y vayamos a esa cita. El título lo dice todo, Engin y Tuba, romance a flor de piel en su cita más apasionada. Uf, qué fuerte. Ya de entrada, nos están prometiendo un torbellino de emociones. Pero, ¿qué significa realmente romance a flor de piel? Para mí implica una conexión tan intensa que se hace palpable, que se puede sentir en el aire. Es esa química que traspasa la pantalla, esa atracción magnética que te deja sin aliento. Y la cita más apasionada, bueno, eso ya suena a fuegos artificiales. Ahora bien, antes de empezar a fantasear y construir castillos en el aire, es importante recordar que estamos hablando de figuras públicas. No sabemos lo que realmente sucede detrás de cámaras, en la intimidad de sus vidas. Todo lo que podemos hacer es analizar lo que vemos, interpretar sus gestos, y por supuesto, dejarnos llevar por la magia del momento. Dicho esto, vamos a reconstruir esa cita. Imaginemos el escenario, una cena romántica a la luz de las velas. Un paseo por la playa al atardecer. O tal vez algo más aventurero como una escapada a un lugar exótico. No lo sabemos con certeza, pero podemos pintar el cuadro con los pinceles de la imaginación. Lo que sí podemos asumir es que la atmósfera estaba cargada de tensión, en el buen sentido de la palabra, claro. Es esa tensión que se crea cuando dos personas se atraen irresistiblemente, cuando cada mirada es un universo por descubrir, cuando cada roce es una descarga eléctrica. ¡Ay, qué emoción! Pensemos en los detalles, la forma en que Engin la mira, esa mirada profunda y penetrante que parece leerle el alma. La sonrisa tímida de Tuba, que revela su nerviosismo y su anticipación. Sus manos que se rozan accidentalmente sobre la mesa. Pequeños gestos, sutiles pero poderosos, que revelan la intensidad de sus sentimientos. Y luego están las palabras. No necesariamente tienen que ser grandes declaraciones de amor. A veces un simple cumplido, una pregunta sincera, una broma compartida, pueden decir mucho más que 1000 te quiero. Es la forma en que se hablan, el tono de sus voces, la conexión que se establece entre ellos. Me imagino a Engin contándole alguna anécdota divertida de su infancia, haciéndola reír a carcajadas. Y a Tuba escuchándolo atentamente con los ojos brillantes de admiración. Se crea un ambiente de complicidad, de confianza, de conexión genuina. En esa cita seguramente también hubo momentos de silencio. No esos silencios incómodos que te hacen querer salir corriendo, sino esos silencios llenos de significado, en los que las palabras sobran. Es cuando te das cuenta de que estás con alguien con quien puedes ser tú mismo, sin necesidad de fingir, sin miedo a ser juzgado. Pero, ¿qué es lo que hace que esta cita sea la más apasionada? ¿Qué la diferencia de otras citas anteriores? Tal vez es la culminación de una serie de encuentros, de señales, de sentimientos que han ido creciendo poco a poco. Tal vez es el momento en que ambos se dan cuenta de que lo que sienten es real, es fuerte, es algo que vale la pena explorar. O tal vez simplemente es la magia del momento, la alineación de los astros, el conjuro perfecto que hace que todo encaje. No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que algo especial sucedió esa noche. Algo que quedó grabado en sus corazones, y que nos sigue emocionando a nosotros, los espectadores, a pesar del tiempo y la distancia. Ahora, hagamos un ejercicio de imaginación aún más audaz. Visualicemos el final de la cita. ¿Un beso apasionado bajo la luz de la luna? ¿Un abrazo cálido que promete un futuro juntos? ¿O tal vez una simple despedida en la puerta, con la promesa tácita de un nuevo encuentro? De nuevo, la respuesta queda abierta a la interpretación.
Pero me gusta pensar que hubo un beso. Un beso que lo dijo todo. Un beso que selló su destino. Un beso que nos hizo suspirar a todos los que estamos viendo este vídeo. Por supuesto, también es importante considerar las posibles dificultades que pudieron haber enfrentado. Ser figuras públicas implica estar constantemente bajo el escrutinio público, tener que lidiar con los paparazzi, con los rumores, con las expectativas de los fans. Mantener una relación en esas circunstancias no es tarea fácil. Pero a pesar de todo, parece que Engin y Tuba lograron construir algo especial. Algo que trascendió la fama, el glamour y las presiones externas. Algo que se basó en la confianza, el respeto y el amor verdadero. Y es que al final del día, de eso se trata el romance, ¿no? De encontrar a alguien con quien conectar a un nivel profundo, con quien compartir tus alegrías y tus tristezas, con quien construir un futuro juntos. Y si ese romance además viene acompañado de pasión, de intensidad y de chispas que saltan a la vista, pues mucho mejor. Así que amigos míos, esta ha sido nuestra inmersión en el romance a flor de piel entre Engin y Tuba, específicamente en esa cita que, según el título, fue la más apasionada. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos explorado la intensidad de sus miradas, la sutileza de sus gestos, la magia de sus silencios. Hemos imaginado el escenario, las palabras, el final de la cita. Y hemos considerado las posibles dificultades que pudieron haber enfrentado. En resumen, hemos hecho todo lo posible para desentrañar los secretos de este romance que nos tiene a todos suspirando. Pero al final, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente sucedió esa noche. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya dejado con ganas de más. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la cita de Engin y Tuba? ¿Creen que realmente hubo tanta pasión como dice el título? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pero esperen, que aún no hemos terminado de analizar esta cita a fondo. Porque, como buenas chismosas profesionales que somos, necesitamos más detalles, más contexto, más todo. Vamos a adentrarnos aún más en la psique de Engin y Tuba, a desentrañar las capas ocultas de su relación y a especular sobre lo que pudo haber sucedido antes, durante y después de esa emblemática cita. Para empezar, recordemos un poco la trayectoria de ambos. Engin, el galán de telenovela con una mirada que derrite glaciares, conocido por su talento actoral y su encanto natural. Tuba, la belleza enigmática y sofisticada, una actriz talentosísima con una presencia que hipnotiza a la cámara. Individualmente ya son figuras fascinantes. Juntos son dinamita. Su química en pantalla es innegable. Cada proyecto que comparten se convierte en un éxito rotundo, y los fans enloquecen con cada interacción pública. Pero, ¿es solo actuación? ¿O hay algo más detrás de esas miradas cómplices y esas sonrisas traviesas? La pregunta del millón, señoras y señores. Y es aquí donde entramos nosotros, los detectives del amor, los expertos en lenguaje corporal, los analistas de gestos y los maestros de la especulación romántica. Armados con nuestra lupa de la pasión y nuestra sed insaciable de chismes jugosos, nos disponemos a investigar a fondo esta relación. Volvamos a la cita. Imaginemos el restaurante. ¿Un lugar lujoso y exclusivo con vistas panorámicas de la ciudad? ¿O un rincón íntimo y acogedor con música suave y velas parpadeantes? El ambiente es crucial para crear el ambiente adecuado para el romance. Quizás Engin reservó una mesa en un restaurante italiano, el favorito de Tuba, recordando un comentario casual que ella hizo en una entrevista hace meses. ¡Qué atento! Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, y demuestran que realmente le importa. La conversación fluye con naturalidad. Hablan de sus proyectos, de sus sueños, de sus miedos. Se muestran vulnerables el uno con el otro, creando un espacio seguro donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Engin le cuenta sobre su pasión por la fotografía, mostrándole fotos que ha tomado en sus viajes.
Tuba se asombra con su talento y le anima a que siga explorando su lado artístico. Ella, a su vez, le habla sobre su compromiso con causas benéficas y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Enjin se siente inspirado por su altruismo y admira su nobleza. La cena avanza entre risas y confidencias. Comparten un plato de pasta, cruzando miradas sobre el tenedor. Un gesto simple pero cargado de significado. Un roce accidental de manos bajo la mesa. Un escalofrío recorre sus cuerpos. La tensión aumenta. Después de la cena, deciden dar un paseo por la playa. La brisa marina acaricia sus rostros, y el sonido de las olas rompiendo en la orilla crea una melodía relajante. Caminan en silencio, disfrutando de la compañía del otro. De repente Enjin se detiene y la mira a los ojos. Tuba contiene la respiración. Sabe lo que va a pasar. Siente la necesidad imperiosa de acercarse a él, de besarlo. Él le toma la mano y la acerca a su pecho. Sus corazones laten al unísono. Se miran fijamente sin decir una palabra. El silencio se rompe solo por el sonido de las olas. Y entonces sucede. Se besan. Un beso lento, suave, lleno de ternura. Un beso que sella un pacto. Un beso que promete un futuro juntos. Pero como ya mencionamos, no todo es un camino de rosas. La vida de los famosos está llena de obstáculos y desafíos. Los paparazzi los acechan constantemente tratando de capturar el momento perfecto para venderlo a la prensa. Los rumores y las especulaciones vuelan como pólvora, poniendo a prueba su relación. Además existen las expectativas de los fans, que a veces pueden ser abrumadoras. Algunos quieren que estén juntos a toda costa, mientras que otros prefieren que sigan siendo solo amigos. Es difícil complacer a todos y mantener su relación en privado se convierte en una tarea titánica. A pesar de todo, Enjin y Tuba se apoyan mutuamente. Se protegen de las presiones externas y se enfocan en lo que realmente importa, su amor. Aprenden a lidiar con la fama y a mantener su relación lo más normal posible. Quizás organizan citas secretas en lugares remotos, lejos de las miradas indiscretas. Tal vez se escapan a una isla paradisíaca, donde pueden relajarse y disfrutar de su compañía sin ser molestados. O quizás simplemente se quedan en casa, viendo películas y acurrucados en el sofá. Lo importante es que encuentren la manera de mantener viva la llama del amor, a pesar de las adversidades. Y que recuerden siempre por qué se enamoraron el uno del otro en primer lugar. Porque al final del día, el amor es lo que importa. El amor es lo que nos da fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. El amor es lo que nos hace sentir vivos, completos y felices. Y si Enjin y Tuba han encontrado ese amor, entonces debemos celebrar su felicidad y desearles lo mejor. Porque se lo merecen. Se merecen un amor que sea verdadero, sincero y eterno. Así que, amigos míos, sigamos suspirando con este romance a flor de piel, sigamos analizando sus gestos y sigamos soñando con un final feliz. Porque al final, el amor siempre triunfa. ¿O no? Dejen sus comentarios y cuéntenme sus teorías. Y no olviden suscribirse al canal para más chismes jugosos y análisis románticos. Hasta la próxima.